huye de Irak hacia Berlín. Si no pueden derrotar a los británicos y los judíos en Oriente Medio, el Gran Muftí quiere asegurarse de que se consiga en Europa. Cuando el golpe de Estado falló en 1941, el Muftí no podía seguir en Bagdad. De haberse quedado habría sido arrestado. Así que se fue a Berlín, donde fue tratado como hombre de Estado. En Berlín, el Muftí probará pronto su valía. Antes del final de la guerra, creará su propia unidad SS musulmana, liderando un reino de terror cuyas atrocidades se harán famosas por su crueldad y barbarie. Otoño de 1941. Las divisiones alemanas avanzan por la Unión Soviética, diezmando a su paso al Ejército Rojo. Mientras avanzan, la SS Einsatzgruppen, o Unidad de Operaciones Especiales, arrestan y asesinan a comunistas y judíos. La solución final de los nazis alcanza su momento más terrible. El 20 de noviembre, 3 meses después de que Hitler invada la Unión Soviética, el Gran Muftí, Amin al-Husayni, está en Berlín, a salvo de la persecución de los ingleses. Le da la bienvenida a la capital nazi el ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop. El Muftí ha fallado en Irak, pero está convencido de que los nazis ganarán la guerra y de que cuando ésta acabe le darán todo lo que desea. Nuevamente pide a von Ribbentrop la promesa de que Alemania ayudará a los árabes a conseguir la independencia. Insiste en que los judíos de Oriente Medio forman parte de la conspiración mundial y le asegura que está de acuerdo con su total aniquilación. Le dice a von Ribbentrop, por primera vez, que quiere hablar con Hitler. Von Ribbentrop está impresionado. Está de acuerdo con que el Muftí debe conocer personalmente a Adolf Hitler. El Gran Muftí quería que Hitler le prometiera un Estado nacional árabe en Oriente Medio, en las antiguas tierras del Islam. Y eso era exactamente lo que Hitler estaba dispuesto a ofrecerle, secreta o abiertamente, dependiendo de la naturaleza del contexto. 8 días después, es recibido en Berlín por von Ribbentrop. Y el Gran Muftí tiene su tan esperado encuentro con Adolf Hitler. Hitler le contó que quería pedir a todos los pueblos de Oriente Medio que acabaran con los judíos y resolvieran el problema. Fue muy claro con su idea. Quería organizar otro holocausto en Oriente Medio. Con la bendición de Hitler, el Gran Muftí conoce al jefe de la SS, Heinrich Himmler. Himmler y su segundo, Adolf Eichmann, hacen buena amistad con al-Husayni. Himmler da al Muftí el rango de Gruppenführer de las SS, equivalente a general, y da a Amin y sus seguidores una generosa asignación mensual para que monten una oficina árabe en Berlín. El Muftí viajaba por toda Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Desfilaba por las calles, hacía visitas oficiales, visitas a embajadores y hablaba de noche en Radio Berlín. Himmler puso al Muftí a cargo de las emisiones a los países árabes desde Berlín. Por las ondas, al-Husayni llamaba a los árabes a levantarse contra los británicos. También lanzaba consignas en contra de los judíos, incitando a los árabes con estas palabras: matad a todos los judíos que encontréis. Siempre terminaba todas sus locuciones diciendo: tenemos 3 grandes enemigos: los británicos, los norteamericanos y los judíos. Quería presentar a Norteamérica como la gran enemiga de los árabes. El Muftí odiaba a los judíos, odiaba al sionismo y su objetivo era destruir a los judíos, matarlos antes de que se les permitiera emigrar. En 1943,
El Gran Muftí se entera de los planes de Hungría, Rumanía y Bulgaria, países aliados de Alemania, que dejarán salir a miles de judíos para que se refugien en Palestina. Usando su influencia con Himmler y von Ribbentrop, consigue que se cancele el programa. Entre los emigrantes hay 4.000 niños. Casi seguro que su destino en la Europa controlada por los nazis es la muerte. En los últimos 4 años de la guerra, Alemania ha sufrido muchas bajas en el campo de batalla. El Reich busca desesperadamente más combatientes. Heinrich Himmler empieza a reclutar musulmanes de los Balcanes con la entusiástica ayuda del Gran Muftí Amin al-Husayni. El Muftí ayuda a formar la 13ª División Handjar de los musulmanes bosnios, junto con otras unidades que el Muftí llama su Legión Árabe. Además de todo eso, también recluta 30.000 hombres para la máquina de guerra nazi. Irónicamente, en la teoría nazi sobre las razas, los árabes son considerados inferiores y no pueden pertenecer a las SS. Himmler trata a los miembros extranjeros de las SS con consideración, pero como miembros de segunda clase. Tras un exhaustivo examen físico al Muftí, hace una excepción. Para ello tiene la aprobación de Hitler. El médico personal del Gran Muftí hizo una evaluación y dijo: no es árabe, es caucásico, casi ario. Podemos confiar en que será un buen aliado para nosotros. La división Handjar de las SS es desplegada entre los partisanos de Yugoslavia y actúa como fuerza de seguridad interna en Hungría. La división es responsable de una serie de atrocidades contra partisanos y judíos. En abril de 1945, cuando las tropas aliadas avanzan por Alemania en las últimas batallas de la guerra en Europa, la historia de los regimientos del Gran Muftí da un giro final. Mientras la tremenda batalla por Berlín tiene lugar cerca del búnker de Hitler, entre las tropas nazis, haciendo su última aparición suicida, hay 100 hombres de la Legión Árabe del Muftí. Con la victoria aliada termina la guerra, pero la influencia de la Alemania nazi en Oriente Medio está lejos de acabar. En Irak, el legado del Gran Muftí encenderá las llamas de una nueva y potente fuerza. Una que convertirá a un joven nacionalista árabe en un cruel y brutal dictador. En 1945, después del final de la guerra, los europeos y los aliados emprenden los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra contra los perpetradores de las atrocidades cometidas durante la contienda. Uno a uno, los jefes nazis supervivientes son acusados de crímenes contra la humanidad. Se denuncia al Gran Muftí Amin al-Husayni por los crímenes de guerra cometidos en Yugoslavia por sus SS bosnias. Pero nunca se sentará en el banquillo de Nuremberg. ¿Y el motivo? El petróleo. Los aliados necesitaban la confianza y seguir dando apoyo y seguir fomentando la amistad con las comunidades árabes de Oriente Medio. El Gran Muftí escapa de la justicia y encuentra refugio en Egipto. Da cuenta de sus actividades y durante los siguientes 20 años se convierte en uno de los líderes más influyentes del mundo árabe. En los años siguientes al levantamiento iraquí, los británicos mantienen firmemente sujeta a Irak. Se restaura la monarquía y el joven rey Faisal asiste a la escuela en Inglaterra. Los británicos están tan confiados que incluso liberan a algunos de los rebeldes que tomaron parte en el golpe de 1941.
Entre ellos está el tío de Saddam Hussein, Khairal Tulfa. Como muchos de sus compañeros rebeldes, Tulfa se enfrenta a un futuro difícil. Se le prohíbe volver al ejército iraquí y trabaja como maestro de escuela de su lugar de nacimiento, Tikrit. Es una modesta ocupación, pero para muchos jóvenes iraquíes, Tulfa es un héroe. Uno de sus mayores admiradores es su joven sobrino, Saddam Hussein. Saddam se quedó huérfano a muy temprana edad, probablemente cuando tenía 2 o 3 años. Nació en el seno de una familia muy pobre y le enviaron a vivir con su tío Khairal, que vivía en Tikrit. Y gracias a él, Saddam pudo recibir una educación. Saddam empezó a ir a la escuela cuando tenía 11 años y era el último alumno de la clase en lectura y escritura. Se burlaban y lo acosaban sin piedad. Saddam solo era bueno usando los puños y defendía el honor de su familia pegando a la gente. El joven Saddam Hussein adora a su tío, a quien ve como a un luchador por la libertad y la causa árabe. En los años siguientes, Saddam se contagiará del odio de Khairal Tulfa hacia los británicos y los judíos, y admira profundamente el fascismo. Este era el hombre al que Saddam Hussein estaba íntimamente ligado en los años 40 y 50. Un hombre que no quería a los británicos y odiaba la monarquía. No es extraño que Saddam Hussein se sintiera atraído por el partido Ba'ath. Khairal Tulfa escribe un panfleto clamando su disgusto por haber sido excluido del ejército y la política. Lo titula "Tres que Dios no debería haber creado: los persas, los judíos y las moscas". En él, Tulfa declara su odio a los judíos, los iraníes y los kurdos, y su sueño de unir al mundo árabe. Con el fin de la guerra, la situación en Oriente Medio cambia rápidamente. Miles de judíos que han sobrevivido a la campaña nazi de exterminación huyen a Palestina. Los británicos intentan evitar que se asienten, pero los judíos en la sombra luchan. El grupo de la resistencia judía Irgun vuela el Hotel Rey David de Jerusalén, el cuartel general de los británicos. En el ataque mueren 91 personas. Las tensiones entre los árabes y los judíos crecen, mientras los judíos siguen llegando, y cada bando lanza brutales ataques contra el otro. Palestina va hacia una guerra civil, y los británicos deciden que no pueden permanecer allí. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas anuncian que Palestina va a ser dividida en 2 estados, uno árabe y otro judío. La población judía celebra la noticia de la independencia, pero los árabes se niegan a aceptar el plan de partición. Se desatan duras luchas entre los judíos, fuertemente armados, y las milicias árabes. Los británicos envían fuerzas militares como parte del acuerdo con la ONU, y tropas de Egipto, Siria, Jordania e Irak entran en Palestina para derrocar al nuevo Estado de Israel. Después de un año de sangrientas batallas, en las que mueren 10.000 personas, Israel obtiene una victoria decisiva. El resultado conmociona a los árabes nacionalistas, especialmente a los jóvenes. Empiezan a buscar a quién culpar de la derrota. En Oriente Medio se desata una revolución. En el centro de esa revolución está el movimiento Ba'ath, liderado por Michel Aflaq. Durante los últimos 2 años, el partido Ba'ath se ha extendido por todo Oriente Medio. Es también un partido que participa plenamente en la política y tiene su base en la capital de Siria, Damasco. Aflaq también ayuda a la fundación en Irak de una nueva rama del partido. Cuando se ha derrotado el fascismo en Europa, resurge en Oriente Medio como el partido Ba'ath.
Para muchos jóvenes iraquíes, el baathismo es muy atractivo. Promete un gran futuro para el mundo árabe. Parece que hay una unión en el mundo árabe y derriban los límites impuestos por el colonialismo. Les gustaba, leían sobre ello y se alistaban al partido Baath. Dos hombres fuertemente atraídos por el partido y su ideología fascista son Khairat al-Ulfa y su sobrino Saddam Hussein.